Hola, me llamo Pablo Cádez, soy estudiante de CIC Elisava y vengo a presentaros mi TFG para el Campus Blanc 2021. Mi trabajo de fin de grado consta en un proyecto el cual tiene un ámbito social, porque qué mejor manera de utilizar el diseño como herramienta social comunicativa a nivel popular. Por lo tanto, tras ver varias propuestas y varias opciones para comunicar algo a nivel social y a nivel popular, me decanté por un tema que me puede tocar muy de cerca, como puede ser el colectivo LGTBIQ+. Entonces decidí crear un proyecto en torno a este tema. La idea de mi proyecto se basa en una serie de datos recogidos este año, el cual, por ejemplo, a este año ha aumentado el 43% de agresiones LGTBIQ+, respecto al año anterior. Hay un 80% de paro en personas trans. Por ejemplo, un dato que son 48% de las parejas LGTBIQ+, no se atreve a mostrar afecto en la calle. Entonces, estos son solo tres datos de los muchos que hay. Y esto nos lleva a una serie de conclusiones. Em, de aquí he sacado que del desconocimiento sale la desinformación. De la desinformación se genera prejuicio, porque no entendemos o no sabemos. Y del prejuicio se genera desigualdad, porque cuando no entendemos y no sabemos, se tiende a crear este estigma alrededor. Y la desigualdad puede generar situaciones como puede ser violencia, discriminación. Entonces, partimos del primer escalón, que es el desconocimiento. Entonces, ¿cómo podemos educar a la sociedad en cuanto al colectivo LGTB? Más que nada para que de alguna manera se pongan en su lugar. Entonces, de aquí, de este research, saqué la conclusión de crear un museo LGTBQ+. El museo se formaría en Barcelona, ya que, bueno, en diferentes partes del mundo, como puede ser Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, hay algunos museos, algunos edificios dedicados al colectivo, pero no hay una gran institución o un gran equipo que forme estos proyectos. Por lo tanto, pensé que es una manera buena de preservar y de honrar toda la memoria del colectivo. La sede del museo se ubica en Barcelona, por lo tanto el idioma en el cual trabajaremos el proyecto sería el catalán. El público al que nos dirigimos es un público general, buscamos llegar a todas las generaciones, de gente mayor, gente joven, etc. Y en cuanto a valores, buscamos crear comunidad, fomentar el respeto y la inclusión y además tener en cuenta el pasado, trabajar el presente y mirar de cara al futuro. Además, el diseño deberá ser amable, cercano, divertido en alguna manera, pero debe ser memorial, ya que queremos hacer homenaje a las personas que lucharon por el colectivo, además de que debe ser actual. El proceso de naming nace de homenajear al colectivo, por lo tanto cogemos un momento tan importante como fue la primera manifestación del colectivo en 1977 en España, la cual fue en las Ramblas de Barcelona. Entonces cogemos el lema que utilizaron en la manifestación, la cual era "Nosaltres no tenim por, nosaltres som", que traducido sería "nosotros no tenemos miedo, nosotros somos", y cogemos el "nosotros somos" y lo utilizamos como nombre. Entonces, "nosaltres som" sería el nombre de nuestro museo, junto a un baseline que sería Museo LGBTQ+, el cual haría que la gente, con simplemente ver el nombre del museo, entienda de qué va. En cuanto al código gráfico del proyecto, partimos de la bandera LGTBIQ+, y que se creó en 1978 en Estados Unidos, y entonces lo dividimos en las 6 colores que tiene y partimos de los 6 conceptos que la constituyen. Es decir, el rojo constituye vida, el naranja constituye salud, el amarillo es sol, el verde es naturaleza, el azul es armonía y el lila es espíritu. Por lo tanto, partimos de estos 6 conceptos y estos 6 colores para crear la identidad, creando formas geométricas. Entonces, para vida, creamos un cuadrado, el cual tiene un principio y un fin. Para el símbolo de salud, utilizamos este símbolo que es reconocible en cuanto a medicina. Para el sol utilizamos una redonda, ya que lo asimilamos con el sol en cuanto lo juntamos con el color amarillo. Para naturaleza utilizamos la silueta de una flor o de una hoja. Para azul, que es armonía, utilizamos un triángulo invertido, el cual hace homenaje
al triángulo invertido de color rosa que utilizaban los nazis en la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración para la gente homosexual, pero en este caso lo colocamos en azul y en armonía nos ayuda a esta especie de equilibrio que tiene el triángulo, que es armonioso, etc. Y en cuanto a espíritu, lo ubicamos en una especie de corazón, el cual, bueno, un espíritu siempre es más sentimental, es más personal y pues por eso se ubica en esta forma. Y una vez constituimos las 6 formas, creamos nuestro logo. Nuestro logo nos ayuda a dar identidad a nuestra marca y nos ayuda como que es una especie de bloque informativo y bloque identificativo de nuestro proyecto. Entonces, este bloque funciona con 3 niveles. Tenemos nuestra Ultrasound como nivel superior, el nivel del medio son las figuras y Museo LGTBQ+ es el nivel más bajo. Entonces, con estos 3 niveles podemos jugar con ellos y crear diferentes composiciones. Como por ejemplo podemos utilizar esta composición con las figuras más grandes, las cuales nos puede venir bien para colocar imágenes o otros recursos gráficos en su interior. O también, como otro recurso, se puede colocar texto entre esos dos bloques. Por lo tanto, podemos crear frases. Como en este caso, nos saltas son y entonces podemos colocar una línea, 2 líneas, 3 líneas y podemos crear mensajes. Podemos hacerlo mucho más personal. En cuanto a las piezas gráficas del proyecto, comenzamos con las tarjetas de visita, las cuales utilizan el logo sobre blanco, pero en la parte trasera tenemos los 6 colores corporativos, lo cual lo que estamos haciendo es deconstruir la bandera y utilizarla en un elemento gráfico. Entonces hay 2 modelos de tarjeta, una es la tarjeta de visita y la otra sería una tarjeta más personal para el equipo, la cual utiliza la parte de texto, lo cual lo hace más personal, entonces tiene más sentido que sea para el equipo. Para la papelería se utiliza el color blanco, ya que son unos documentos que son más a nivel interno del equipo, entonces el blanco da más espacio a la creación de documentos, pero se utiliza de una manera medida el color. Aquí tenemos unas tarjetas, las cuales llevarían el equipo del museo, que utilizan este logo con la parte de texto, la cual lo hace más amigable y crea esta frase que nos ayuda y que nos da pie a preguntar, entonces nos hace ser más abiertos, además también nos pone el nombre de la persona. En cuanto a post de Instagram, tenemos diferentes tipologías de post. Aquí podemos ver cómo funcionaría para anunciar una exposición o una charla, etc., utilizando los diferentes colores corporativos y la tipografía corporativa, además de utilizar foto de archivo para, pues para incentivar a la gente de que venga al museo, de que entienda, de que se informe, etc. Vale, como piezas de merchandising, por ejemplo, aquí tenemos como serían una bolsa de tela, la cual estarían los 6 colores con las diferentes 6 formas, y cómo funcionaría una camiseta, en este caso blanca, pero también podría funcionar en negra. Y un elemento muy chulo también a nivel de merchandising sería la bandera. La bandera es un elemento que viene de la típica bandera colgada del balcón, porque es como un elemento de reivindicación, ¿no? De lucha, de comunicar, ¿no? Ideología, y en este caso, qué mejor que comunicar lo que busca el museo, que es crear respeto, crear comunidad, etc. Entonces se utiliza esta bandera como elemento reivindicativo, pero también como elemento decorativo, etc. Vale, aquí podemos ver las entradas, las cuales funcionan sobre un fondo blanco, con un código QR, etc., para acceder al museo. Y aquí tenemos un mural. El mural es una pieza que se encuentra al entrar al museo y serían las típicas pizarras que se utilizan con boli, con un vinilo que pongan un ultrasound, entonces la gente al entrar podría acabar la frase escribiendo lo que ellos quisieran. Es una manera de hacer que el público participe y que salga como con esa ganas de no sé, como que se ha divertido del museo y con ese buen sabor de boca final. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo funcionaría una información al lado de una obra, con su título, la ubicación, el año, etc. Y por último tenemos este elemento
que son unas pegatinas que sobre todo se utilizarían en eventos, en charlas, en quedadas de familias, etcétera, las cuales pues utilizarían el nombre, los dos bloques y el bloque central quedaría vacío. De esta manera cualquiera podría escribir lo que quisiera, creando mensajes y presentándose cada uno como quiera presentarse. Este proyecto también debía tener una campaña publicitaria para acompañar la identidad gráfica y todo el proceso de creación de marca. Por lo tanto, voy a proceder a explicar la campaña. Partimos del punto de partida, el cual es que la historia del colectivo es la gran desconocida a nivel popular y a nivel social. Es un tema del cual nos enseña, nos educa y la gente desconoce. Entonces, el concepto es que en una sociedad tan desigual debemos hacer notorio que todos somos muy diferentes. En unos aspectos u otros nadie es igual que nadie. Todos tenemos vivencias, experiencias diferentes y modos de ver. Entonces hay que hacer notoria esta diferencia para que la gente entienda la diferencia que tenemos todos entre todos. Entonces, la idea nace de Nosaltres Som, del nombre del museo, y la oportunidad que nos deja para crear mensajes y para crear textos. Entonces, la campaña se divide en tres fases publicitarias. La primera fase publicitaria es una especie de lanzamiento primero, el cual nos crea expectativa, el cual se anuncia que se va a abrir un museo LGBTQ+, pero no nos cuentan más detalles en cuanto al proyecto. Entonces esto se hace como una especie de teaser, una especie de para crear hype a nivel general. La segunda fase publicitaria es cuando ya se anuncia el museo, se explica bien, y entonces se utiliza otra gráfica diferente y se utiliza otra manera de comunicarlo. Entonces ya toma más las calles, se hace una presencia mucho más notoria y entonces la gente ya conoce más el museo, es decir, es cuando ya se abre el museo, cuando ya está ubicado, etc. Entonces, esto después de un tiempo pasará a la fase 3. La fase 3 es donde entra la participación del público. En este caso, por ejemplo, aquí vemos dos piezas. La primera pieza son una especie de OPI publicitario, el cual se ubicaría en diferentes estaciones de metro de Barcelona, el cual es un espejo con las diferentes formas que se ha creado para el logo. De esta manera es un elemento muy atractivo, sobre todo para generaciones jóvenes, pero bueno, siempre llama la atención ver un espejo en el metro. Entonces es un elemento el cual nos va a ayudar a que la gente se fije. Y otro elemento que tenemos también es el uso del logo con los diferentes mensajes. Y estos mensajes vendrían de un hashtag que se abriría en redes sociales. Entonces, con este hashtag se podrían hacer 1000 interacciones con diferentes mensajes, miles de mensajes diferentes, las cuales se irían utilizando para generar publicidad del mismo proyecto. Como conclusión del proyecto me gustaría hablar de la importancia y el gran papel que tenemos todos para avanzar a nivel de sociedad y entendernos todos y intentar frenar discursos de odio que limite la libertad, la expresión y los derechos de todas las personas. Tenemos que también agradecer a todas las personas que vinieron detrás, a todas las generaciones que poco a poco abrieron paso y que intentaron ser fuertes sin buscar ser referentes, pero finalmente se convirtieron en referentes para el público general o para el público que por lo menos se sensibiliza con esta causa. Entonces, por una parte me gustaría concluir el proyecto agradeciendo a todas esas personas que a día de hoy han hecho posible todos los avances y las que siguen luchando por avanzar todo lo que queda por avanzar. Y a nivel personal me gustaría agradecer a todas las personas que han formado parte en este proyecto, a nivel de tutorización, a nivel de ayuda, etcétera. Y bueno, que soy Pablo Cádez, aquí tenéis mi Instagram y mi página web y nos vemos ahí. Gracias.